Bien, hagamos un ejercicio de potencia. Habíamos visto que la potencia es igual a la corriente sobre el tiempo. Esto es muy bueno porque entonces me permite distribuir la energía que yo necesito aplicar para un trabajo en un cierto tiempo. O sea que yo no necesito ser tan fuerte para entregar toda la energía en un solo instante, sino que puedo distribuirla en el tiempo. Por ejemplo, yo podría levantar un elefante si para eso requiere una cierta energía, porque lo distribuyo en el tiempo. Es decir, necesito un aparato que me permita ser más demorado, demorarme más, pero en cambio poder levantar en total la energía necesaria. O sea que la potencia necesaria habría sido menor, porque si el tiempo es mayor, la potencia es menor. Con poca potencia puedo completar la energía requerida. La potencia tiene muchas ecuaciones. Una de ellas es la de la electricidad. La potencia es igual a voltaje por corriente, intensidad de corriente. Entonces miremos un ejercicio con eso. Este aparato que ustedes están viendo aquí abajo tiene la potencia en amarillo. Está cero porque en este momento no está haciendo ningún trabajo, ningún aparato. Miren el voltaje. Vean que dice 120, no dice 110. O sea, el voltaje en Colombia supuestamente es 110, pero en realidad son valores que oscilan entre 105 y 125. Entonces pilas con eso. La frecuencia es 60 Hz, vean lo exacto que es así. Y aquí en rojo vemos los amperios. Como en este momento no está trabajando, por esa razón no está mostrando ningún valor en este momento. No le paremos bolas ni a este ni a este otro que en este momento no nos interesen. Decíamos que la potencia es igual a voltaje por corriente, o sea que este por este da igual a este amarillo. Vamos a ver si eso es cierto. He conectado entonces un aparato, este taladro. Este taladro tiene una potencia según la caja de, miremos, la caja dice 550 vatios. Vamos a ver qué significa ese 550. Prendo el aparato, tengo ya conectado el taladro y miren lo que va a pasar cuando lo prendo al aire. Como ven, todas las cifras aumentaron y aumentaron con un número importante, porque recordemos que cuando una máquina se enciende tiene un gran pico de consumo de energía. Miren eso, llega a 300 y pico de vatios. Fíjense por favor en el voltaje, solamente miren el voltaje primero. A ver, vamos a ver si el voltaje cambia. Se supone que está en 120, miremos lo que ocurre. A pesar de los cambios que hice, se mantiene muy cercano al 120. No es constante, pero más o menos está alrededor del 120. Por esa razón podemos considerarlo más o menos constante. Miremos ahora la corriente aquí, en rojo abajo. Vemos que en efecto se incrementa mucho, ¿sí? Y si ustedes se fijan en un instante, si pausan el video, por ejemplo, podrá ver que siempre en cada instante la multiplicación de este por este es el del amarillo. ¿Sí? Entonces este por este el amarillo. Pueden mirar ustedes el número que quieran, si quieren el rojo o el amarillo. Yo voy a mirar el amarillo porque quiero compararlo con la historia de los 550. Es que yo no veo que llegue a 550 en ningún momento. Al contrario, es un número que cambia bastante. Bien, vamos a hacer un trabajo primero. Entonces voy a conectar el taladro con una broca. Para los que no conocen, estas son brocas para madera en este caso. Obviamente se requiere más energía para hacer un hueco más grueso que uno más delgado. Entonces seguramente con esta va a consumir mucho más energía que con esta. Voy a conectar la gruesa para para que el ejercicio sea más visible. La voy a poner a girar al aire. Miremos la potencia cuando se mantiene a una velocidad más o menos constante. Entonces vimos que subió a 400 y pico vatios al principio en el pico inicial de la máquina, pero después baja a 200 algo. ¿Por qué? Porque si no está haciendo ningún trabajo, si no está taladrando nada, ¿por qué consume 200 algo vatios? Eso es mucho. Sí, es un desperdicio de energía que se debe al ruido que ustedes escuchan, a todas las fricciones, al calentamiento, porque obviamente esto por dentro se va calentando, incluso aquí ya está un poco caliente. Entonces es la energía que estamos literalmente desperdiciando simplemente por culpa del funcionamiento del aparato en sí mismo. En este caso es un taladro modelo viejo, clásico, que no tiene, perdón, cuyo motor tiene escobillas y eso consume mucho más. Actualmente muchas máquinas vienen con motor sin escobillas, dice, y eso hace que haya menos fricciones y por lo tanto menos desperdicio de energía.
Bien, voy a taladrar un poco de madera. Estas tablitas que tengo son de pino, que es una madera relativamente blanda. Y vamos a ver cómo es el consumo con esas tablitas. Ustedes vieron más o menos 260 vatios, ¿cierto? Entonces quiere decir que casi que hace el mismo consumo que cuando estaba al aire. Eso significa que el pino, en efecto es una madera blanda, no me está incrementando seriamente el consumo de energía. Esta madera que tengo aquí es un granadillo, es una madera muy dura. Vamos a ver si notamos la diferencia. Ustedes vieron que nada más en el ruido ya se notaba la diferencia, pero además la potencia que consume también es mayor. Entonces hemos notado que en efecto, entre más trabajo tengo que hacer, pues más potencia consumo. Obviamente esos números habrían sido menores si hubiéramos tenido que hacer un agujero más delgado. Pero además también cambiaría si tuviéramos que hacer, por ejemplo, un agujero en metal, seguramente la potencia se incrementaría. Bien, entonces, ¿dónde están los 550 de la caja? Entonces, aquí dice 550, yo no vi en ningún momento el número 550. Eso significa que el número 550 en realidad se refiere a un máximo. Por lo tanto, la tarea ahora para analizar la potencia es lo siguiente. Vamos a hacer una gráfica de potencia a lo largo del tiempo. Y me estoy dando cuenta de que el comportamiento de mi máquina fue más o menos el siguiente. Cuando el tiempo era cero estaba apagado, lo prendí y al prenderlo hace un gran pico, dijimos al principio, ¿sí? Que vuelve y baja rápidamente y se mantiene en funcionamiento. Mi taladro es poco eficiente, hace mucho ruido, tiene muchas fricciones y por esa razón esta línea del consumo en vacío cuando estaba sin hacer ningún trabajo está alto. Una buena máquina no debería hacer tanto ruido, no debería desperdiciar tanto y bajaría por aquí cerca del cero. Pero en este caso lastimosamente tenemos un desperdicio de energía. Después comencé a taladrar pino, entonces ocurrió más o menos lo siguiente. Se incrementó el consumo, ¿sí? Y cuando ya terminé, entonces baja nuevamente y queda otra vez trabajando en vacío. Después taladré granadillo. El granadillo es mucho más duro, por lo tanto me consume mucho más energía y finalmente lo apagué. Por lo tanto, este fue el trabajo que tuve que hacer. Ahí está el gasto de energía eléctrica que tuve que aplicar para poder hacer el trabajo de hacer el agujero en pino y en granadillo. Si nosotros cogemos todo este área, calculamos todo este área, ustedes recordarán que el área bajo la curva es la integral. Ese área es entonces la integral de la potencia en el tiempo y si analizan bien, verán que ahí sí hemos calculado la energía. O sea que la energía total que consumí para hacer un agujero en granadillo y otro en pino era toda esta energía, todo eso que está ahí. Eso significa que si yo hubiera tenido otro taladro o simplemente si yo hubiera estado más acelerado y hubiera hecho más fuerza con mi mano, hubiera podido tener una curva diferente. Pero de todas formas, el área total de la curva habría sido esta misma área de acá. ¿Por qué? Porque esa era la energía necesaria para hacer el trabajo. En cambio la potencia sí cambia, la potencia sí se distribuye de una manera diferente para poder hacer el trabajo. Y entonces, ¿dónde quedaron ahí los 550 vatios? Recordemos que habíamos dicho que aquí estábamos más o menos en 240, si mal no recuerdo. Aquí era como 260, aquí si mal no recuerdo era como 320 vatios. Los 550 vienen estando por aquí arriba entonces. Eso significa que esos 550 vatios nunca fueron alcanzados por mi taladro durante el trabajo. No es que el fabricante me haya engañado, es que mi trabajo nunca llegó a requerir 550 vatios. O sea que en realidad la potencia la da es el trabajo, no la máquina. Los 550 no tienen absolutamente nada que ver con el trabajo que yo voy a hacer. O sea que en realidad el 550 a lo único que se refiere es a que yo no puedo superarlo. O sea que en realidad 550 es un máximo. Es un máximo nomás, es la potencia máxima que puede llegar a darme el taladro. No es ningún indicativo de la potencia a la que va a trabajar, sino el máximo que puede llegar a alcanzar la máquina. Ahora, ¿qué pasa si lo supera? Si tiene más de 550. Por ejemplo, digamos que yo tratara de taladrar con esa broca
Aluminio, lo más probable es que subiría hasta por encima del límite de la potencia y en ese momento el taladro haría un ruido, se frenaría y si yo no le paro bolas y si yo no detengo el trabajo, dañaría el taladro, comenzaría a salirle humo y habré quemado el taladro. O sea que 550 solamente es el máximo que no debo superar para que el taladro no se me dañe. Es el máximo que puedo usar. O sea que si voy a taladrar metales, pues mi taladro está como débil. Debería tener un taladro más fuerte, más potente, con mayores vatios máximo para poder hacer agujeros en metales. Y ustedes verán que en el dibujo que yo hice, lo hice a propósito. Miren que aquí en el pico hice que esta punta pasara el pico. Es porque los motores están protegidos con unos condensadores para que sean capaces de tolerar ese pico inicial. Porque todas las máquinas van a tener este pico inicial. Entonces, para que esto no nos dé problemas, todas las máquinas eléctricas siempre tienen en su motor una protección, un aparatico que le ponen los creadores, los fabricantes, los ingenieros eléctricos para asegurarse de que ese pico no nos dé problemas. Bien, entonces ahí está el consumo de energía, el área, y la distribución de potencia en el tiempo. Ahora usted puede coger diferentes electrodomésticos y puede hacer lo mismo, el mismo tipo de análisis. Y obviamente usted no tiene el aparatico que yo tengo aquí, es cierto, es verdad, pero en cambio usted puede imaginarse más o menos cómo habrá sido ese consumo. Miremos una situación particular. Vean que muchos aparatos electrodomésticos, por ejemplo esta lijadora, en ninguna parte está el voltaje, en ninguna, la potencia. En ninguna parte dice vatios, pero en cambio dice el voltaje, 120, y también dice en alguna parte la corriente, 3 amperios. Entonces miren que aunque en ninguna parte estuvo potencia en vatios, sí está la corriente. Y recordemos que potencia es igual a voltaje por corriente. O sea que aquí uno puede de todas formas concluir 120 por 3, 360. O sea que el motor de esta máquina me permite 360 vatios. Es un motor más débil que el del taladro. Sí, pero es que esto solamente es una lijadora. No va a hacer tanto trabajo. Por esa razón los fabricantes, y eso que es DeWalt, se pueden dar el lujo de hacer una lijadora con un motor más débil, por lo que el trabajo que va a hacer es menor. Ahora, ¿la lijadora siempre va a consumir la misma potencia? Por supuesto que no. Siempre va a tener una gráfica de todas formas parecida a esta. Voy a hacer el ejercicio de inventarme más o menos cómo sería la gráfica de la lijadora. Potencia en función del tiempo. ¿Sí? Sería un comportamiento más o menos como el siguiente. Digamos que voy a lijar pino también nuevamente con una lija muy fina. Voy a pulir. Por lo tanto, el consumo sería muy bajito porque estoy apenas puliendo con una lija fina y una madera blanda. Pero si ahora voy a más bien a trabajar con una madera más dura, entonces se me consume más. Y si ahora lo que voy a hacer es pino nuevamente, pero ahora con una lija más gruesa, seguramente la potencia también es mayor. Entonces también nuevamente el consumo de energía en cada segundo, o sea la potencia, es función del trabajo que estoy haciendo y no de la potencia máxima de la máquina. ¿Dónde están ahí los 330? Por aquí estarían los 360 estarían por aquí. Entonces mientras yo no lo supere, mi máquina no se me va a quemar. Ustedes pueden coger cualquier electrodoméstico de su casa, buscar la potencia máxima y se pueden imaginar más o menos cómo sería el comportamiento del uso de su máquina mientras hace algún trabajo. Por ejemplo, una licuadora cortando diferente tipo de frutas o algún otro aparato, cualquier aparato electrodoméstico, incluso hasta un parlante.